tema clave importante allí. Hoy vamos a empezar hablando de los anticolinérgicos. ¿Qué habíamos dicho de los anticolinérgicos? Que tenían acciones como broncodilatadores también. Entonces es una acción importante que nosotros vamos a tratar de aprovechar de estos medicamentos. Los anticolinérgicos, miren el mecanismo de acción, ahí lo tienen claritico. Ellos se unen a receptores de acetilcolina de la vía respiratoria para reducir la broncoconstricción. ¿Qué hacen los receptores de acetilcolina? Entonces, miren la imagen. ¿Qué vamos a encontrar nosotros allí en esa imagen? Vamos a encontrar que al bloquear a esos receptores de acetilcolina, ya sabemos que la acetilcolina estimula receptores asociados con el tema de broncoconstricción. Entonces, nosotros al bloquear esos receptores vamos a encontrar esa respuesta. Entonces, ¿qué receptores vamos a ver? Entonces, los receptores anticolinérgicos los vamos a dividir en tres grupos, los M1, los M2 y los M3. Entonces, ¿cuáles son los que más relacionamos con el tema respiratorio? Muy especialmente los receptores que tienen que ver directamente con el músculo liso bronquial. Como ustedes lo pueden ver allí, son los receptores M3 los que más están relacionados. No quiere decir esto que sean los únicos, pero sí son los que más están relacionados. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando la acción de esos receptores, cuando son estimulados, es producir broncoconstricción, aumento de secreción a nivel de las glándulas mucosas. Por lo tanto, acá nos vamos al mecanismo. Entonces, ¿quién me resume el mecanismo de acción? ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué logramos? Cuéntenme a ver. ¿Qué dijeron? Doctor, lo que ellos hacen es bloquear los receptores antimucarínicos de acetilcolina. ¿Y qué logran con eso? Cuando bloquean esos receptores. ¿Sí? Sí, perfecto. Ellos lo que hacen es que al bloquear esos receptores favorecen la broncodilatación. Recuerden que el estímulo del receptor produce broncoconstricción. ¿Y qué le pasa a las secreciones también? ¿Se aumentan o se disminuyen cuando bloqueamos esos receptores? Disminuyen. Disminuyen. Entonces también nos va a ayudar porque recuerden que en este paciente puede haber aumento de secreciones. Entonces los anticolinérgicos son muy importantes para el control del paciente asmático porque nos va a servir para esas dos acciones. Entonces, dentro de ellos, ustedes van a encontrar los de acción corta y de acción larga o prolongada. El más conocido es el bromuro de ipratropio y de estos, el más conocido es el bromuro de tiotropio. Entonces, nosotros vamos a encontrar esas dos respuestas importantes que tienen que ver con la broncodilatación y la disminución de las secreciones mucosas. Pero más que todo, vamos a ver broncodilatación, que es uno de nuestros problemas o de los problemas que van a tener los pacientes asmáticos y los pacientes que presentan algún tipo de problema desde el punto de vista broncoespasmo. Listo, entonces, ¿cuál es la utilidad clínica? Broncoespasmo asociado a EPOC en adultos y en niños mayores de 6 años. Ustedes saben que en niños no vamos a encontrar EPOC, sino más que todo vamos a encontrar la sociedad o la relación del broncoespasmo con un asma bronquial. Entonces, en esos pacientes vamos a tener un poquito de constricción que lo vamos a mejorar con el uso directo de estos medicamentos a nivel de la broncodilatación. También trabajan en tratamiento de la obstrucción reversible de vías aéreas asociadas con betadrenérgicos. ¿Cuáles son los betadrenérgicos? Recuérdenme. Regálenme un betadrenérgico, los beta 2 agonistas, ¿cierto? Entonces yo puedo usar un beta 2 agonista más un anticolinérgico y me da muy buen resultado. Al final lo vamos a ver. ¿Qué logramos con esto? Mejorar aún más la broncoconstricción, que es uno de los grandes problemas que suelen presentar los pacientes que tienen que ver con el tema de asma y obstrucción de la vía aérea. Entonces, los efectos adversos, obviamente, ellos disminuyen secreción de mucosas, por lo tanto, pueden producir tos, faringitis, irritación, sequedad de boca y algunos que son menos frecuentes
como la cefalea, broncoespasmo paradójico. Recuerden que eso ya lo hemos dicho en otras ocasiones. El broncoespasmo paradójico se puede presentar directamente por lo que vemos allí asociado en todos esos pacientes. ¿Qué es lo que vemos generalmente? Que puede haber una respuesta contraria a lo que buscamos. Entonces, el broncoespasmo paradójico es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Qué tenemos? El bromuro hipratropio es un inhalador, viene inhalador dosis medida, viene solución para nebulizar. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer la terapia respiratoria, nos sirven mucho estos medicamentos porque nos van a ayudar en ese proceso en el paciente que presenta algún tipo de broncoconstricción. Aquí tienen otros mezclados, bromuro hipratropio más fenoterol. ¿Qué estoy mezclando allí? Cuéntenme a ver. ¿Y qué gano con esa mezcla? ¿Qué me dijeron? Sería para darlas en casos severos. ¿Severos? Sí, me sirve, pero también lo puedo dar en casos menos. Entonces vamos a mejorar mucho. ¿Qué logramos aquí con la mezcla de bromuro hipratropio más fenoterol? Cuénteme a ver. Ya lo acabamos de decir. Mejorar el proceso de broncodilatación. Muy bien. Listo. Entonces, eso es muy importante. ¿Claro? ¿Queda claro? Ese medicamento. Sí, doctor. Sí, doctor. Vamos con el siguiente, que son las santinas. Entre eso está la metilsantina, que nosotros conocemos como teofilina. Aquí les voy a colocar, miren la imagen y explíquenme el mecanismo de acción. También tiene acción broncodilatadora. Miremosla a ver quién me la explica. ¿Sí? Sí, señora. Bueno, ¿quién dijo yo? Doctor, básicamente, ¿Quién dijo yo? o sea, yo lo que yo entiendo de esta imagen es que
teofilinas van a relajar el músculo liso bronquial y los vasos pulmonares por acción. Entonces, lo que va a producir una broncodilatación. Y también están presentes lo que son las células inflamatorias, como son los eosinófilos, linfocitos T y la célula cebada. Y lo comenta la secreción mucociliar. Bien, entonces, efectivamente vamos a tener broncodilatación y eso. Entonces, yo puedo mezclar uno con otro. Puedo mezclar unos con otros sin ningún problema, ¿verdad? ¿O no lo puedo hacer? Díganme a ver. Yo puedo mezclar dos broncodilatadores, por ejemplo. Sí, doctor, como el ejemplo anterior, que era un betagonista con un colinérgico. Muy bien, sí, así es. Lo podemos hacer sin ningún problema. Perfecto, entonces vamos a mejorar. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Es parecido. Ya ustedes lo acaban de decir. Aumentan el AMP cíclico. El AMP cíclico, al aumentarse, el AMP cíclico está relacionado con algo muy importante y es la broncoconstricción. Entonces nosotros al aumentarlo vamos a producir esos efectos en las antinas. Son relajantes de la musculatura lisa de los bronquios. Aquí lo pueden ustedes ver directamente. Y eso nos va a llevar a lo que estamos haciendo, ¿cierto? ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo una respuesta positiva en el paciente, que es mejorando la dificultad respiratoria que pudiese llegar a tener el paciente en su momento. Entonces, eso es lo que nosotros estamos revisando. Entonces, ¿cuál es la utilidad clínica de la teofilina o metilsantina? Relajante de la musculatura lisa, ya lo vimos, mejora la función pulmonar y va a servir para patologías obstructivas, entre las cuales tenemos asma y el EPOC dividido en enfisema y bronquitis crónica. Ya hemos dicho que son los dos tipos específicos relacionados con ese importante respuesta que se puede dar. Entonces, ¿qué pasa con la teofilina? Los efectos taquipnea, taquicardia, cefalea, se parecen mucho a los que vimos anteriormente, están relacionados con el AMP cíclico y todo lo que tiene que ver con el AMP cíclico. Contraindicaciones: la hipersensibilidad a medicamentos, infarto agudo y hipertiroidismo. Recuerden lo que nos aumente la actividad del músculo cardíaco y la actividad metabólica en general. Eso es importante. Contraindicaciones, ahí las tienen. ¿Quién me explica las contraindicaciones? Tienen mucho que ver con lo anterior. Doctor, no tener relacionadas por la dificultad cardíaca, como son o sea, disminuyen la contracción, pienso yo, del músculo liso. Disminuyen la contracción del músculo liso. ¿Qué dicen ustedes? A ver, ¿qué pasa en la enfermedad cardíaca? ¿Por qué en la enfermedad cardíaca estaría contraindicado el uso de un broncodilatador de este tipo? Pero la aumenta, doctor. Claro, ellos lo aumentan, así es. Así es. Entonces, hay que tener muy en cuenta eso. Bueno, presentaciones. Aquí tienen la teofilina, cápsulas de liberación retar, jarabes. Ahí la vamos a usar. Y esta presentación que es muy importante. Miren, cuando el paciente llega con esa... Analicen la presentación. Ahí está el buretrol, cómo lo vamos a pasar y en qué caso lo vamos a usar. Entonces, ese paciente que llega a la urgencia, ¿cómo lo vamos a manejar? ¿Y por qué usaríamos?
Entonces llega el paciente. ¿Por qué utilizaría yo en un paciente en urgencia? Utilizaría la teofilina o aminofilina. Cuéntenme a ver. ¿Qué logramos con eso? Logramos esa broncodilatación. Logramos. Doctor, una pregunta. ¿Y también se pueden usar en pacientes asmáticos? Claro, precisamente para estos pacientes los usamos. Recuerde que la aminofilina, como teofilina, es un broncodilatador. Entonces, el paciente con asma, usted lo utiliza cuando lo que está trabajando no le da respuesta. Entonces, hay que tener muy en cuenta esa parte. Entonces, nosotros canalizamos y usamos estos medicamentos para nosotros poder tener esa respuesta que estamos buscando en ese paciente. Tenemos los inhaladores, las mezclas de antiinflamatorios. Recuerden que siempre vamos a hacer esas mezclas que nos ayudan mucho. El broncodilatador más el desinflamatorio, en este caso ese. Miren esta mezcla, antiinflamatorio. Entonces tengo formoterol más budesonida. ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy usando un broncodilatador que es un beta 2 agonista como el formoterol más la budesonida que es un corticoides. Entonces estamos hablando de un antiinflamatorio mezclado con otro. Ahí tienen otro, el salmeterol fluticasona. Ya sabemos que el salmeterol es un beta 2 agonista de acción larga o prolongada con la fluticasona, que es un corticosteroide que tiene acción antiinflamatoria importante. Entonces ahí ustedes van a ver para que lo tengamos muy, pero muy en cuenta. Listo, todo esto completamente claro. ¿Preguntas hasta allí? Que vamos a entrar a otro medicamento. Los antileucotrienos, otro grupo de medicamentos muy usados. ¿Qué hacen los leucotrienos? Cuéntenme. Los leucotrienos se asocian al proceso inflamatorio, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos de antileucotrienos, vamos a hablar de unos medicamentos que van a bloquear esos receptores que están directamente relacionados con el tema de la inflamación de la vía aérea. Entonces, los leucotrienos, aquí ustedes van a ver que cuando están estimulados, vamos a tener inflamación, edema, disminución del intercambio gaseoso, y eso no va a permitir una buena respiración en el paciente cuando el paciente se contagia o se agrava con respecto a esto. Entonces, estos medicamentos son fundamentalmente antiinflamatorios porque ellos van a bloquear eso. Ahorita vamos a ver el mecanismo de acción y los podemos usar en combinación y lo hacemos muy seguidamente con los beta 2 agonistas. Recuerden que el beta 2 agonista, ya aquí estamos hablando del antileucotrieno, no estamos hablando de un broncodilatador, sino un desinflamatorio. Entonces mezclamos el broncodilatador más el desinflamatorio o el antiinflamatorio y logramos una respuesta favorable en el paciente. Miren el mecanismo de acción, ahí se los dejo, 2 minuticos, mírenlo y me lo comentan a ver en qué consiste el mecanismo de acción de los antileucotrienos. Muy sencillo.
¿Quién dijo yo? A ver. Doctor, pues que inhiben la oxidación de ese ácido araquidónico y además son medicamentos que antagonizan el receptor al que se va a unir el leucotrieno que está en los bronquios. Perfecto. Entonces, nosotros podemos usar estos medicamentos como complemento. Entonces, por eso son importantes. Ellos se pegan al receptor, ahí tienen los famosos receptores 6, que son los que se relacionan directamente con el proceso inflamatorio. Al bloquearlo, nosotros vamos a tener una disminución de la inflamación. Entonces, los antileucotrienos tienen esa bondad. Se recomiendan tomar en la noche, tener muy en cuenta el tema de los alimentos. Vienen en presentación de pastillas, de comprimidos, perdón, masticables. Entonces nosotros tienen de 4, 5 y 10 miligramos, y dependiendo la necesidad, así lo vamos nosotros a utilizar, o lo vamos a usar de la siguiente manera. Entonces, utilidad clínica, terapia adicional para asma persistente leve moderada. Recuerden que no es un medicamento para usarse como único o como monoterapia para tratar el paciente asmático. Este es un coadyuvante en el proceso inflamatorio del paciente con asma. Se puede utilizar como alternativa a los corticosteroides. ¿Por qué? Recuerden que los corticosteroides también son profilaxis del asma y en pacientes asmáticos cuando esté indicado su uso. Entonces, fíjense que todo está muy claro. Los efectos adversos, siempre que nosotros tengamos medicamentos que disminuyen secreción, vamos a tener ese riesgo. Ese es un riesgo que siempre se va a correr, de que se presenten infecciones y los otros que ya son de menor importancia realmente. ¿Qué presentación tiene este medicamento? Ahí lo tienen. El Montelukast sódico como Singulair, tabletas de 10, 5 y 4 miligramos. Tabletas masticables, y la dosis ya sabemos que es una tabletica. Es una tabletica que vamos a usar dependiendo directamente lo que nosotros queramos. Entonces, la tableta de 10 miligramos en el adulto, y en los niños, dependiendo la edad, 4 o 5 miligramos. Ya sabemos que la vamos a recomendar en la noche. Los podemos usar al mismo tiempo que los beta-2 agonistas, los podemos usar al mismo tiempo que los antileucotrienos, y ellos pueden reemplazar, como vieron ustedes, los corticosteroides. Entonces, nosotros vamos a tener una respuesta desinflamatoria importante con el uso de estos medicamentos. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos con respecto a los broncodilatadores directamente y los medicamentos que tienen acción directa como antiinflamatorio. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, entonces continuamos. Vamos a hablar de la histamina y de los antihistamínicos. Entonces, la histamina, algunos la consideran una hormona muy importante, porque en ellos vamos a ver que ellos se alojan en ciertas células que tienen que ver con el proceso inflamatorio. Entonces, la histamina tiene múltiples funciones, se puede autorregular, como lo ven bien allí. Y aquí, igual que lo que hemos visto anteriormente, ellos se alojan o se almacenan en los mastocitos y basófilos. Recuerden que los mastocitos y basófilos tienen que ver con el proceso inflamatorio en general. Así debe ser. Entonces, nosotros vamos a ver en ese proceso general cómo vamos a tratar y cómo vamos a llevar todo lo que tiene que ver con respecto a la respuesta inflamatoria. Entonces, ellos se almacenan en diferentes tejidos, pero en especial en la piel y en la vía respiratoria. Entonces, por esa razón, cuando nosotros hablamos de antihistamínicos, usamos la loratadina, la cetiricina, la desloratadina y demás, cuando el paciente presenta prurito o algo. Entonces, vamos a ver exactamente de qué se trata el tema. Entonces, tenemos que hay unos receptores histamínicos muy importantes que tienen que ver con todo el proceso
que necesitamos bloquear para evitar una respuesta directamente de las histaminas. Entonces, por eso hablamos de los antihistamínicos. Entonces, tenemos los receptores H1, miren, no están ubicados, vasos sanguíneos, músculo liso de vía aérea, gastrointestinal, corazón, sistema nervioso, actúa a nivel de calcio y su efecto básico puede producir el prurito, dolor, aumento de la permeabilidad vascular, hipotensión, broncoconstricción. Ese es un tema muy importante. Espérenme un segundito y ya seguimos.
Bueno, entonces seguimos. Ustedes tienen aquí ese receptor H1 que es el que vamos a atacar. Nosotros vamos a ver después, en el capítulo de gastrointestinal, los bloqueadores H2. Miren los H2, mucosa gástrica, útero, secreción ácida. Esto es lo que vamos a ver nosotros en pacientes con enfermedad acidopéctica. Ya ese es otro tema aparte. Entonces los antihistamínicos bloquean reversiblemente la acción de la histamina en sus receptores. Miren esta imagen, que es una imagen importante porque esa imagen recoge todo lo que hemos visto. Entonces, ¿cómo resumimos los antihistamínicos? Miren la parte inferior de la imagen. Tenemos el receptor H1, llega al antihistamínico, se pega a él y evita que la histamina lo estimule. Entonces, cuando nosotros bloqueamos el receptor H1, vamos a conseguir bloquear el efecto. ¿Y cuál es el efecto de la unión de la histamina con el receptor? La broncoconstricción, la inflamación. Entonces, con eso nosotros vamos a lograr esa respuesta en ese paciente. ¿Listo? Entonces, importante tener en cuenta toda esa parte allí para todos estos efectos de estos medicamentos. Entonces, los antihistamínicos los vamos a clasificar en generaciones. Vamos a empezar con la primera generación. Entonces, miren que nos dice que atraviesan la barrera hematoencefálica, deprimen el sistema y producen sedación. Entonces, primer punto, actúan en el sistema nervioso central. Ellos van a producir sedación. Recuerden que estamos hablando de acetilcolina, estamos hablando de receptores histamínicos, estamos hablando de unos receptores específicos. Y en rojo, para que ustedes vean cuáles son los medicamentos más conocidos de esta familia. Entonces tenemos el dimenhidrinato, difenhidramina, el maleato de clorfeniramina. Ustedes los van a la EPS y cuando tienen gripa les mandan ese medicamento. Tenemos el clorhidrato de hidroxicina, entre otros. Entonces, ustedes van a ver que esos medicamentos nos van a servir en eso. ¿Qué van a tener en cuenta? Sus efectos. Al ellos atravesar la barrera hematoencefálica y deprimir el sistema nervioso, se asocian a sedación. También tienen acciones anticolinéricas. Recuerden que por ser anticolinéricos disminuyen secreciones. Entonces, ellos los usamos como antialérgico, antipruriginoso. Recuerden, lo vamos a usar mucho para el prurito. Son la primera generación los que mejor acción tienen a nivel de piel, produciendo ese efecto. Tienen acción ansiolítica, hipnógena, pueden producir sedación, sueño y tienen un efecto antiemético. Por eso los usamos cuando vamos a viajar. Ustedes han escuchado hablar de Mareol, que es un medicamento de esta familia primera generación. Ahorita lo vamos a ver. Y los efectos adversos siempre tengan en cuenta lo más importante, la sedación. Por eso, cuando nosotros damos antihistamínicos, siempre recomendar al paciente que si va a conducir o va a tener que estar en alerta permanente, tenga mucho cuidado con ese medicamento, con el uso de ese medicamento. Tenemos las presentaciones, el Liderax, comprimidos, jarabes, gotas, ampollas, todas las presentaciones que ustedes pueden ver allí, que usamos de manera permanente. Ya sabemos en qué casos. Tenemos adicionalmente, ahí está la clorfeniramina, que les decía que se usa mucho, lo mandan mucho para gripa. La verdad no sé qué función tienen en la gripa, será porque lo sedan a uno, le disminuyen un poquito la secreción mucosa, que es lo que generalmente tiene uno cuando está con gripa. Entonces, ese es otro punto allí importante para tener en cuenta al final. Y tenemos uno muy conocido, ahí lo tienen, que comercialmente se conoce como Mareol. Viene en tabletas y ahí está la presentación. Mire que dice que evita y alivia el mareo. Entonces fíjense que ese evita y alivia el mareo es real, porque él a producirle sedación lo que hace es que usted se duerma y de esa manera no sienta esa sensación de mareo permanente que producen todas estas cosas. Listo. Tenemos la segunda generación, ya pasamos de las medicamentos, tienen poco efecto sobre el sistema nervioso central, atraviesan menos la barrera hematoencefálica. Fíjense que aquellos decían que producían una penetración importante a estos tejidos. Aquí hablamos de que tienen
efectos anticolinérgicos o sedantes muy poco o no los tienen, a diferencia de los anteriores. Entre estos tenemos la más conocida, la cetiricina, el artemisol y la loratadina, que es muy conocida. Entonces estamos hablando de la segunda generación. En ese mismo orden de ideas decimos que estos se usan profilácticos en tratamiento de rinitis y alergia en general estacional. ¿Por qué razón? Ya ustedes saben que al colocar estos medicamentos disminuimos la secreción de moco y todo eso. Tratamiento de prurito, urticaria y angioedema, ya sabemos que sirve porque dijimos que se almacenaba en piel y en vía respiratoria, en dermatitis también, en urticaria, en conjuntivitis alérgica, reduce los síntomas de la rinitis alérgica con mínimos efectos colaterales. Entonces es un poquito, desde el punto de vista de efectos colaterales, más tolerable que la primera generación por el tema que hemos conversado ya, el tema de la sedación, que es un tema muy importante que nosotros vamos a tener en cuenta. Tenemos en la segunda generación los efectos adversos producen una mínima sedación, pueden producir resequedad de mucosa. Recuerden que también eso lo van a producir, esa resequedad, porque tiene un efecto anticolinérico menor que la primera generación, pero la tienen. Entonces, en este grupo están, aquí tienen la histamina, medicamentos antihistamínicos de segunda generación como el Alercet en sus diferentes presentaciones. Muy conocido, pero de todos el más conocido es el que vamos a hablar ahora, que es la loratadina, que viene comercialmente como Claritin. Entonces ustedes van a ver este medicamento en diferentes presentaciones y estamos hablando de la segunda generación. ¿Listo? ¿Qué más tenemos? Tenemos la tercera generación, que son los metabolitos activos y enantiómeros de la segunda, o sea, la cetiricina ahora se llama levocetiricina, la loratadina ahora se llama desloratadina. Entonces, esta es la nueva generación de antihistamínicos. Estos medicamentos nosotros los vamos a usar igual que los anteriores, produciendo menos efectos como sedantes en general. Entonces sirve para el control rápido y efectivo de síntomas nasales y no nasales. Ahí está el tema de la rinitis, el estornudo, lo mismo, congestión nasal y todo lo que nosotros hemos venido conversando. Se puede adicionar en la terapia de pacientes con asma, claro que sí, ahorita vamos a ver unas mezclas, y también está indicado en el manejo de síntomas asociados a procesos agudos o crónicos, sobre todo de ese tipo. Entonces nosotros, fíjense que vamos viendo cómo estos antihistamínicos los vamos usando, se parecen mucho, vamos a tener unas diferencias que ustedes ahorita me van a decir cuáles son. Los efectos adversos de hipersensibilidad, fatiga, resequedad y cefalea. Recuerden que este no produce sedación directa, por eso su efecto de sedación es prácticamente ninguno, porque ellos penetran poco, no penetran el sistema, la barrera hematocefálica y el sistema nervioso central, llegan muy poco a ese sistema. Y tenemos dentro de su presentación, ahí está el Desloran, que es uno de los tantos que vemos en esta familia. Ahí están las dosis y presentaciones de los mismos. Y acá tenemos otro, como el Antis, también, que tienen acción importante como antihistamínico, en este caso de tercera generación. Listo. Cuéntenme a ver, ¿qué conclusiones podemos sacar de los antihistamínicos? 5 cosas importantes que les llame la atención de los antihistamínicos. A ver. Que nos ayudan a combatir las alergias y nos producen broncoconstricción. Muy bien. Diferencias entre las generaciones. Los efectos adversos que... Las nubes o la capa. La capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica. Muy bien. Muy bien, así es. Es que los antihistamínicos son más provocan más sueño, somnoliento. Los de primera generación, ¿cierto? Eso es importante. La capacidad de sedación. Sí, muy bien. Doctor, yo tengo una pregunta. Sí, dígame. ¿Tienen alguna contraindicación dependiendo la generación
en pacientes, por ejemplo, con hipertensión y cosas así? No, no, porque el efecto de ellos es muy leve. Ellos no producen unos efectos severos a nivel del sistema cardiovascular y Ni en la demás. primera, ni en la segunda, ni en la tercera, ¿no? No, no, lo que pasa es que usted lo usa dependiendo. Por ejemplo, cuando está asociado mucho al tema de piel, es importante tener en cuenta las respuestas que se van a dar. Si usted necesita manejar el prurito, es mejor la primera generación. Si usted necesita sedar al paciente, es mejor la primera generación. Pero si usted necesita que el paciente esté alerta y se produzca... Se le dejó de escuchar. ¿No me escuchan? Sí, ya, sí. Ah, perfecto. Él estaba diciendo que dependiendo de su necesidad, usted decide si usa el uno o está el otro. ¿Listo? O sea, ya esa decisión la toman. Por ejemplo, en esos medicamentos nosotros que vimos para la hipertensión, que hay algunos que sí, que desarrollan tos y esas vainas y esas, ¿verdad? Esas cosas. Entonces, ¿le podemos dar nosotros de estos histamínicos a esos pacientes? Sí, claro. Mientras no haya ninguna contraindicación, lo puede hacer sin ningún problema. Usted vio las contraindicaciones que son muy pocas. ¿De acuerdo? Sí, señor, gracias. Listo. Bueno, ¿qué más tenemos? Nosotros tenemos medicamentos, vamos a hablar de los antitusígenos, expectorantes y mucolíticos. Doctor, yo tengo una pregunta respecto a antihistamínicos. Em, yo por lo menos sufro de rinitis y de un momento para acá a mí me recomendaron cambiar la loratadina por la cetricina, pero yo me di cuenta, según lo que usted nos colocó ahí en la exposición, que ambos son de segunda generación. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el uso de la cetricina y loratadina? Nada, ninguna, simplemente es capricho del médico, ahí no hay ninguna, porque estamos hablando de la misma generación, si usted se dio cuenta, tiene el mismo mecanismo de acción, tienen los mismos efectos, o sea, es lo mismo, la diferencia está en el nombre genérico y comercial de cada uno de ellos, o yo, entonces si yo le voy a cambiar... También tiene que ver con el valor comercial, ¿no? Hay una que es más barata que otra. Sí, de acuerdo. En el caso de la rinitis crónica, que pues ni la cetiricina, en un caso dado, ni la loratadina siquiera produce un efecto terapéutico en ese paciente, ¿qué se hace entonces en ese caso? ¿Cómo? Repítame. O sea, un paciente que presenta rinitis crónica, ¿cierto? Y ni la cetiricina siquiera le ayuda pues en la alergia, sigue con rinorrea y eso, se le manda loratadina, tampoco. Entonces, en ese caso, ¿qué se hace? ¿Hay algún medicamento como que sea mucho más fuerte y eso? Esa respuesta me la debería dar usted a mí ya, con todo lo que ha visto. Entonces, ahí tenemos varias opciones. Si usted el antihistamínico no le sirve, usted tiene... tener en cuenta el paciente de manera individual. Nosotros vamos a tener varias opciones para manejar ese tipo de pacientes. Para eso vamos a ver unos casitos clínicos. ¿Oyó? Bueno, profesor. Doctor, Dígame, le escucho. doctor, en cuanto para el manejo del dolor, conocí la historia de una persona que sufría de cálculos renales y dicha persona me dijo que llegó un momento donde no tenía para comprar otros medicamentos y que tomaba 2 loratadinas Para el cálculo en renal. en 2 dosis al día. Sí, me decía que eso le quitaba el dolor. No No sé, se sé. me hizo raro que me Ya dijera ahí, eso. ya ahí sí no me atrevo yo a decir, ya eso es algo fantástico. No sé por Sí, dónde eso entonces yo le dije, o sea, y me no sé. decía que le quitaba. Yo le dije, ¿en serio te quita el dolor? Sí, sí, me quita el dolor. Y además de eso, me decía que le daba sueño, o sea, le daba sueño y posterior a eso el dolor desaparecía por 12 Sí, horas, 15 horas. le voy a ser sincero, no me atrevo a decir nada con eso porque eso es algo que se me sale completamente de las manos. ¿Oyó?
No me atrevo Listo, porque doctor. ya no es algo lógico dentro de lo que estamos viendo. Listo. Bueno, entonces tenemos los medicamentos mucolíticos. Ustedes han escuchado hablar de del fluimucil, me imagino que sí, ¿cierto? Entonces tenemos la acetilcisteína, también llamada N-acetilcisteína, comercialmente conocida como fluimucil. Entonces, con eso, ustedes van a tener que estos medicamentos, ojo, ¿qué van a tener ustedes? Ustedes van a tener que estos medicamentos, primero, no sirven para asma. Segundo, no sirven para EPOT. Estos medicamentos sirven son coadyuvantes. Son coadyuvantes. Entonces nosotros vamos a ver que facilitan la expulsión de secreción de mucosa en el proceso catarral, lo que hacen que toman el catarro grueso y lo ponen delgado para que usted lo pueda expulsar. Son fluidificantes de catarro, lo usamos en bronquitis, bronconeumonía y bronquiolitis. Entonces ustedes me dirán, ¿y qué tiene que ver esto con asma? Claro, porque el paciente asmático que tiene un exceso de catarro va a tener más dificultad para respirar. Entonces nosotros al darle un medicamento de estos que fluidifica el catarro, vamos a tener directamente ese proceso claro y así nosotros vamos a lograr mejorar el intercambio gaseoso. Eso debemos tenerlo claro. Entonces los mucolíticos, eso es lo que hacen. Mecanismo de acción, ellos estimulan la producción o la expulsión de moco porque ellos van a producir una fluidificación de ese moco que está completamente complejo para poder ser expulsado. Entonces ese es su mecanismo directo. Entonces pueden tener algunos efectos adversos raros, pero lo pueden presentar, ahí lo ven, las reacciones estas que estamos mirando aquí. Y quiero que miren esto, a ver, ¿quién no ha escuchado hablar de ese medicamento? Miren todas las presentaciones y formas que tienen estos medicamentos, como ven ustedes allí. Sí, jarabes, ampollas, sobre soluciones para inhalar, entre otros. O sea, tenemos todas las presentaciones. Y ahora les voy a presentar algunos expectorantes que son de uso rutinario que quiero que ustedes tengan en cuenta antes de usarlos. Vamos a empezar con el primero. A mí me dicen Nasmine NF jarabe. Tiene terbutalina, loratadina y noscapina. ¿Qué es la terbutalina? Un beta 2 agonista. ¿Qué es la loratadina? Un antihistamínico de segunda generación. ¿Y qué es la noscapina? Es un fluidificante del catarro. Entonces, cuando nosotros damos este medicamento a un paciente, vamos a lograr, ¿qué logramos en ese paciente? Díganme. Cuéntenme a ver, ¿qué logramos cuando damos un jarabe que tiene esos tres componentes? Y ahorita les voy a decir por qué es importante esto. La broncodilatación. Sí, ¿qué más? Entonces, tenemos que mejorar la broncodilatación, disminuir la secreción de moco, fluidifica el catarro. Entonces, ¿qué hacen algunos? Ojo a esto, ustedes cogen y prescriben Nasmine NF, no se conocen los componentes. Y adicionalmente le mandan al paciente tenbutalina, loratadina en tableta. ¿Qué estamos haciendo ahí? Una sobredosificación absurda que no debemos hacer. Otro ejemplo, miren este, Neumolex jarabe, loratadina, salbutamol, noscapina. Lo mismo, la loratadina, el salbutamol, que es un beta 2 agonista de acción corta, y la noscapine. ¿Me sirve para el paciente que tiene dificultad respiratoria? Claro que sí, pero no debo mezclarlo con otros medicamentos. Entonces cogen y le colocan el jarabe y le colocan el inhalador de salbutamol. ¿Qué ocurre a los 5 minutos con ese paciente? ¿Qué creen ustedes que ocurre a los 5 minutos con ese paciente? Después que se toma el jarabe ¿ah?
¿Qué me les pasa? Están desconcentrados. Si yo le coloco salbutamol más salbutamol a un paciente que va a haber taquicardia, dificultad, que puede empeorar el cuadro respiratorio. Recuerden que los beta-2 agonistas actúan en los receptores beta. Recuerden que todo esto hay que estudiarlo bien y tenerlo claro porque todo esto viene para el examen, no se les olvide. Tenemos la paracodina, que es un derivado de codeína, muy importante. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con el uso de él. Entonces, por ser un derivado opioide, puede producir también algo de sedación. Es importante, estamos hablando de antitusivos. Ellos producen una buena respuesta directamente con el tema de la tos. Tenemos el Codipron, que es otro derivado, nombre comercial, que también se relaciona mucho como antitusivo. Y tenemos uno muy conocido por ustedes, que se llama el Robitussin. Ahí tienen, es dextrometorfano, también tiene que ver con el tema de tos y catarro y todo eso. Entonces son medicamentos que nosotros debemos tener muy en cuenta. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros tenemos todos los medicamentos para tratar al paciente con asma, con EPOC, que nosotros de manera inteligente tenemos que saber usar para que eso no nos genere ningún tipo de problema adicional. Tenemos que saberlos usar, minimizar los efectos y todo lo que tiene que ver con eso. Entonces, ¿qué vamos a tener ahora? Vamos a hablar del paciente que llega con una crisis asmática. Vamos a armar el cuadro. Aquí lo tienen. Aquí nos llega un paciente. Tema importante. ¿Alguien leyó sobre crisis asmática y manejo? ¿Mm? Ninguno. Entonces, el paciente con la crisis asmática, me voy a remitir acá atrás, en la última diapositiva, lo vamos a manejar de la mejor forma. ¿Qué tenemos en cuenta para manejar un paciente con crisis asmática? Recuerden, mantener la ventilación adecuadamente, disminuir el broncoespasmo, disminuir la inflamación. Ese es el objetivo de mi tratamiento. ¿Cómo lo voy a lograr? Lo voy a lograr utilizando los medicamentos adecuados. Si el paciente llega y le voy a hacer una terapia respiratoria, yo debo tener en cuenta con qué lo voy a hacer. Entonces necesitamos un vehículo, generalmente es una solución al 0.9%, que nos va a servir para el tema de poder diluir. Necesitamos un broncodilatador. Ahí tienen uno, que puede ser el bromuro ipratropio. ¿Por qué? Porque él es un anticolinérico. También vienen algunos beta-2 agonistas en solución para nebulizar. Nos sirve. Y aquí tienen en este frasco el fluimucil, que es el N-acetilcisteína. Recuerden que el N-acetilcisteína sirve para fluidificar el catarro. Entonces, cuando yo tengo un paciente asmático que llega con una crisis y que adicionalmente tiene catarro, le adicionamos un fluidificante del catarro. Si el paciente es asmático y no tiene catarro, lo hacemos la terapia con el beta-2 agonista más el excipiente vehículo, que en este caso va a ser directamente la solución al 0.9%, y esa mezcla nos va a dar el resultado que nosotros estamos buscando. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros usamos, y siempre tengan en cuenta, cuando vamos a hacer una terapia respiratoria, hay que tener en cuenta el uso de los beta-2 agonistas con los efectos adversos. Entonces, ¿qué cantidad en gotas vamos a hacer? No se les olvide, una gota por cada 2 kilos de peso. Máximo 14 gotas es la dosis recomendada. ¿Por qué razón? Porque recuerden que el efecto adverso más importante de estos medicamentos es la taquicardia. Entonces nosotros tenemos que manejar eso bien para que el paciente no se nos vaya a presentar una taquicardia tremenda en el paciente y de esa manera vayamos a tener algún tipo de problema. Entonces llega el paciente, le colocamos el oxígeno,
Le miramos signos vitales, le podemos colocar un corticoide, claro que sí, le podemos colocar un corticoide intramuscular o intravenoso. La hidrocortisona es la más indicada, pues es de acción corta, de acción rápida, ¿cierto? Nos ayuda a desinflamar la vía aérea. Y la terapia la hacemos con el suero, más el beta-2 agonista, una gota por cada 2 kilos de peso. Si el niño pesa 10 kilos, le damos 5 gotas. Si el niño pesa 20, le damos 10. Y si el niño pesa 50 kilos, no le vamos a dar 25 gotas, sino 14 gotas. Con eso vamos a evitar la taquicardia que se pueda presentar por exceso de la medicación en ese caso. Entonces, de esa forma vamos a manejar nosotros ese paciente. ¿Listo? Hacemos una terapia cada 20 minutos, vamos evaluando los signos vitales, siempre tener en cuenta los efectos colaterales que se presentan o los efectos adversos que se pueden llegar a presentar por el medicamento. Nunca podemos olvidar esa parte. Si lo olvidamos, vamos a tener fracaso terapéutico en el paciente. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Dudas? Doctor, no entendí, o sea, el exceso de los medicamentos va a producir taquicardia. Claro, recuerde que el beta-2 agonista, su principal efecto adverso es la taquicardia. No se lo olviden. Los beta-2 agonistas, recuerden que los beta-2 agonistas estimulan los receptores beta y los receptores beta cuando se estimulan producen aumento de la frecuencia cardíaca, de la conducción eléctrica, del tropismo. Recuerde que por eso cuando un paciente hipertenso utilizamos los beta bloqueadores porque ellos disminuyen esa respuesta y los beta-2 agonistas como el salbutamol, el salmeterol, el fenoterol, el formoterol producen lo contrario. Esos medicamentos estimulan los receptores beta y pueden producir taquicardia y taquifilaxia. ¿Listo? ¿Está aclarada la duda, doctora? Sí, señor, gracias. ¿Alguien más pregunta algo? ¿Tiene alguna duda? Doctor, una pregunta, pero esto fuera el tema, ¿hasta qué tema son los parciales? Hasta hoy. Último tema de hoy. Hoy ya estamos finalizando el capítulo de respiratorio hoy. Última clase de respiratorio. El examen es la próxima semana. Yo les confirmo el día. Entre martes y miércoles debe salir el examen. Yo les confirmo el día. Ustedes tienen una semana. Entran todos los temas que vimos hasta el de hoy. Listo. Antes del examen les doy las notas parciales que llevan de seguimiento de todas las actividades que han hecho. Listo. Y mañana vamos a hacer una actividad. Entonces, por favor, los que no se conectan, los que no vienen, que se conecten, que mañana vamos a hacer una actividad. Entonces, necesito que estén todos conectados mañana. Vamos a iniciar el capítulo de antibióticos. Apenas terminemos antibióticos, empezamos las exposiciones. ¿Listo? ¿Preguntas? Doctor, una pregunta con respecto a las exposiciones. Sí, dígame. Bueno, más que todo es de mi tema, que es de nuestro grupo hipertiroidismo e hipo. Lo que pasa es que ahí en el documento solo mencionan tratamiento para hipertiroidismo, entonces, que es yodo radioactivo y antitiroideos, pero también no, pues no aparece del hipo, también tenemos que ponerlo. Claro, de pronto se me pasó a mí cuando hice la guía, Sí. pero sí, claro, es de todo. Claro que sí, doctor. Bueno. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, si no hay más preguntas, finalizamos por hoy. Ya nos pusimos al día. Eso los dije que ya vamos a la par con el otro grupo. Mañana vamos a hacer una actividad y el viernes seguimos con el capítulo de antibióticos. ¿Listo? Bueno, entonces que estén muy bien, estamos conversando.